Y bueno, como bien sabemos, en nuestro país, en los tiempos de la política, son todos los tiempos. Aquí tenemos elecciones todos los años. Básicamente se habla de procesos electorales todo el tiempo y se adelantan los tiempos para algunos para hablar sobre aspiraciones hacia el 2024, para aspiraciones sobre todo presidenciales. Se ha hablado ya mucho, sobre todo del partido en el poder, del partido de Morena, quienes podrían ser los posibles aspirantes, pero particularmente en el partido de Morena, que está acostumbrado a llevar sus procesos en materia electoral, pues prácticamente por encuestas. Hay algunos de los líderes populares de este movimiento, que es Morena, quienes preferirían irse por otras vías. Y es toda una discusión, que si unos andan de gira, que si no, quienes tienen más tiempo en el mundo de la política, quienes tienen menos, quienes están dándose apenas a conocer y quienes son muy conocidos, como el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien ha propuesto que en el proyecto de reforma electoral se obligue a los partidos políticos a ir a las elecciones primarias para elegir a sus candidatos a la presidencia de México, más allá, mucho más allá de una simple encuesta. Y justo para conocer más acerca de esta propuesta y de sus propias aspiraciones, como siempre, me da muchísimo gusto poder platicar hoy con Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado. Senador, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta mañana. En efecto, hay una gran discusión por una sucesión anticipada. Sí, muy anticipada, ¿no? Que fuera de la ortodoxia política, normalmente los tiempos de la sucesión surgen en el último año, después del quinto informe de gobierno, pero ahora se ha animado la propia contienda de manera insólita y a pesar de que no son tiempos, sino hasta que concluya la consulta popular de revocación de mandato y se lance la convocatoria en su momento, que yo pienso, Mónica, que deberá ser la convocatoria emitida hacia el mes de octubre del 2023, pero ya está. Sin duda, sin duda, ya está. Sí, por supuesto. A ver, pero senador, vámonos, vámonos por el principio, porque tú has insistido siempre en que hay que fijar la atención en la reestructuración de Morena. ¿Cómo calificarías tú en este momento este proceso de reestructuración? Porque en este reestructurarse al interior se ven, y no se puede negar, se ven rompimientos al interior del partido. Yo creo que al interior del partido, Mónica, hay una gran discusión y hay una polarización interna porque no hay acuerdos sobre lo que debe de ser el partido. Ahora hay un proceso de afiliación y hay un proceso de reestructura porque los liderazgos en los estados y en el propio Consejo Nacional vienen desde que el presidente de la República era a su vez presidente de Morena, fundador de Morena, y desde entonces no se han renovado los liderazgos. Y adentro de Morena pues hay voces altisonantes, hay quienes se ubican en el extremo de la izquierda, en el dogmatismo total. Claro. Hay también voces normales, vociferantes, que están muy lejos del acuerdo y del consenso, de la prudencia y de la tolerancia, y atacan entre sí, o sea, se atacan entre sí. O nos atacamos, yo no acudo, pero sí también sufro ese tipo de descalificaciones por el dogmatismo trasnochado que existe todavía. Sin duda, creo país. que... No se dan cuenta que pues, el país está cambiando, que tenemos que ir hacia estadios de desarrollo distintos, de tolerancia, de prudencia, de acuerdos, de conciliación, y no vivir cargados toda la vida peleando con todo el mundo. Esa es mi posición.
Creo que das una descripción bastante atinada y bastante clara en ese sentido, pero te preguntaría, ¿por qué tú consideras que el sistema de encuestas que Morena acostumbra para hacer la elección, y en este caso a lo que a ti te toca, a lo que sería la elección de su próximo candidato a la presidencia y como uno de los aspirantes, ¿tú por qué consideras, porque lo has dicho, que esto puede provocar rupturas? Mira, Mónica, las encuestas han dejado de ser mecanismos confiables y aceptados por los militantes y simpatizantes para seleccionar candidatos o a dirigencias de elección popular o a puestos en la propia dirigencia. Es decir, ya no son confiables esos mecanismos. En el mundo, Mónica, los partidos de izquierda acuden a elecciones primarias. Normalmente las elecciones primarias... En el mundo, en Estados Unidos. En el mundo. Y claro. En partidos de izquierda o socialdemócratas. Así o sea, es. Si aquí intentamos establecer en la ley o en los estatutos de los partidos que la elección primaria sea uno de los mecanismos de selección de candidatos, nadie debe de asustarse, ni tampoco nadie debe de molestarse. Es la democratización de la vida interna de los partidos. Y por eso yo he planteado incluso en la reforma que está pendiente, el que en la ley electoral se establezca la obligación de los partidos para acudir a elecciones internas, a elecciones primarias. Claro. Y que abandonemos ya el dedazo, la imposición y la encuesta que en ocasiones es encubierta y no refleja realmente que surjan los candidatos más aceptados, las candidatas más aceptadas. Claro. Senador, has dicho que va a ser una contienda respetuosa, tú ya das por hecho que van a ser 3, vas a estar tú, va a estar la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. Si así fuera el escenario, has dicho va a ser una contienda respetuosa, pero le voy a ganar a los dos. ¿Qué te hace estar tan seguro de eso? Que eres un hombre más reconocido a nivel nacional porque tienes un reconocimiento por haber sido gobernador de Zacatecas, por tener tantos años en la escena política y pues porque también has a tu manera recorrido el país con un reconocimiento, es decir, la gente te identifica seguramente más. ¿Es a eso a lo que te refieres? Mira, soy fundador de Morena, soy militante de Morena, soy aliado del presidente de la República. Nunca voy a confrontarme con él, al contrario, seré aliado indiscutible de él. Y he sido 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, gobernador y alcalde aquí de la Ciudad de México, de la delegación Cuauhtémoc. La experiencia acumulada me hace tener seguridad en lo que puedo hacer. Conozco bien al país. Y ahora, independientemente de la decisión que tenga el presidente en lo individual, acudo hacia la militancia. La militancia y la simpatía de Morena o los simpatizantes van a decidir, Mónica, y por eso creo que tengo la oportunidad de ganar a la buena internamente. No dejo de reconocer que tanto Claudia Sheinbaum, que es una buena gobernadora y que es una mujer honesta, no dejo de reconocer que tiene una corriente importante política en el país. Y tampoco dejo de reconocer que Marcelo Ebrard tiene experiencia y para mí es uno de los mejores funcionarios públicos que tiene el gobierno federal. Entonces será una contienda interesante. Por eso insisto que deben de realizarse no encuestas, sino elecciones primarias. Claro. Por esa razón, para que conozcan la plataforma, la propuesta y lo que piensa cada uno y la gente decida libremente, alejados de cualquier tipo de imposición. Senador Ricardo Monreal, ¿desde cuándo se visualiza como el posible presidente de México?
No, estoy en una etapa moderada, tranquila, porque tengo mucha actividad. Hoy mismo me está llegando el aviso que el presidente saldrá el 9. Tú sabes que el Senado tiene que recibir toda la autorización para salir el presidente, o tiene que plantear y conocer las salidas del presidente. Estoy entretenido en mi trabajo, en el Senado no lo descuido. Yo te estimo que hacia el 2023 va a recrudecerse mucho y va a generarse mayor movimiento. Sin embargo, lo que sucede ahora es inédito, porque nunca un presidente de la República había abierto tan temprano el proceso de su reelección. Hace 5 meses lo hizo, y los aspirantes todos empiezan a alinearse o alinear sus simpatías, y esto para mí distrae la función principal para la cual fueron electos. Entonces eso hay que tratar de ser cuidadosos y no generar mayores reacciones que las propias de un proceso que en su momento se presenta. Sí, pero la pregunta no es si consideras tú, con tu experiencia, que los tiempos están de acuerdo a como deben de ser. Mi pregunta es, ya que eres aspirante, pues eres aspirante porque en algún momento de tu vida te has visto como un posible presidente de México. ¿Desde cuándo te viste como el posible presidente de México para abrir tu aspiración? Yo soy de origen campesino, yo soy un miembro de 14 hijos. Somos de familia muy humilde, y mi padre, que ya falleció, y mi madre se sorprendían cuando yo les decía a los 7, 8 años que iba a ser presidente de la República. En mi estado, en mi rancho, que es Puebla del Palmar, en Plateros, cuando yo decía a los 11 años voy a ser gobernador, se burlaban de mí, porque veníamos y proveníamos de una familia demasiado humilde. Yo te puedo decir que concebí esa idea desde muy temprana edad, y he luchado desde los 7, 8 años hasta ahora. Soy parte de la cultura del esfuerzo. De abajo, vengo desde a mero abajo, como dicen en mi tierra, desde mero abajo. Y por eso te podría decir que he estado construyendo un proyecto político durante 45 años, Mónica. 45 años, empecé a los 16 años como líder juvenil en la Liga de Comunidades Agrarias, tenía 16 años, tengo 44 años, 60 años, o sea, tengo 44 años luchando por este sueño, y soy de los que piensa, Mónica, como tú, que los sueños se realizan si tú te propones hacerlo. Hay que saber soñar. Saber soñar, y no hay que tenerle miedo a nada. Decía Roosevelt, solo hay que tenerle miedo al miedo mismo. Y por eso yo sé mis límites, conozco los ritmos de la política, conozco la política a profundidad, conozco al país, estoy en mi mejor momento de salud, de lucidez, de todo tipo de circunstancias, y puedo enfrentar los retos y los desafíos del México moderno y profundizar el proceso de transición política que vive México y que inició el presidente de la República, y profundizar la vida democrática de México. Es decir, no abandonar el proyecto por el que luchamos, por el que hemos luchado 25 años. Tengo 23 años al lado del presidente López Obrador, y por eso no me apartaré de ese proceso y de ese proyecto, sino que intento profundizar el mismo y generar condiciones para consolidar el proceso de transición política en México. Bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna conveniencia política te apartarás del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, no te apartarás bajo ninguna circunstancia del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me apartaré de los principios que él sostiene, por los que hemos luchado. Ojalá y todo se resuelva de esta manera, porque tampoco satanizo ninguna alternativa. Dado que, tú sabes mi historia, Mónica, yo no satanizo a ningún partido. Estuve en el PRI muchos años, renuncié al PRI en 1997, hace 24 años,
luego estuve en el PRD, en el PRI tengo muy buenos amigos, respeto a muchos priistas, en el PRD, después estuve en el PRD y ahí conservo a muchos amigos, respeto a la dirigencia, y tengo muchos amigos del PRD, de hecho gané en Zacatecas por el PRD, no lo olvido. Luego estuve de coordinador del PT en el Senado de la República, también estuve en el PT y tengo muchos amigos en el PT. Luego fui coordinador de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados en el 12 y también a Dante Delgado, al que le tengo mucho afecto, y a todos los militantes de MC son amigos míos y converso mucho cercano con el PAN, con el PRI, con todos. Por eso unos en el consejo me dijeron que soy promotor de la oposición. Pues sí, sí soy promotor de la concordia, soy promotor del acuerdo, soy promotor del consenso. No soy vociferante, no soy extremo, no soy trasnochado, veo al país de manera distinta y soy feliz, porque las mentes vociferantes y siempre amargadas terminan por enfermarse en su fe, en su alma, y yo no. Soy muy feliz como estoy. Pues siempre es muy interesante platicar contigo, senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, pues en este adelanto de los tiempos, y si me lo permites, continuaremos en contacto contigo porque seguimos muy de cerca este proceso y quienes son actualmente los protagonistas de este. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Mónica. Un abrazo. Igualmente. A todos tus colaboradores y a todos los que ven el programa. Muchísimas gracias, el senador Ricardo Monreal, ante pues esto que él insiste sobre las elecciones primarias. Muy, muy interesante, político además, muy interesante.